Hola, ¿qué tal? Saludos, profesor. Mi nombre es Yaima Vargas y voy a hablarles principalmente varios temas de gran relevancia. Eh, a continuación, en la siguiente presentación voy a abordar, como les mencioné, temas como la evaluación de la incertidumbre mediante la simulación con métodos Monte Carlo, que predice los posibles resultados de un evento incierto. Ok, también mencionaré lo que es el tema del costo de capital promedio ponderado, que hace referencia a una métrica que pondera las distintas fuentes de financiamiento y el costo ya sea por intereses o tasa de rendimiento esperada que requiera cada una. También se va a explicar brevemente lo que es los modelos no compensatorios, que son aquellos eh, en los que modela lo que es una puntuación muy alta en una de las variables suficiente razón para seleccionarlas. También hablaré sobre la determinación de la vida económica de un activo nuevo. Y finalmente voy a hablar sobre la estimación de los flujos de efectivos para un pequeño proyecto típico. Como lo mencioné, aquí está la tabla de contenidos que vamos a abordar de manera breve. Evaluación de la incertidumbre mediante la simulación con métodos Monte Carlo, costo de capital promedio ponderado, los modelos no compensatorios, la determinación de la vida económica de un activo nuevo y la estimación de los flujos para un pequeño proyecto típico. Ok, como primer tema tenemos la evaluación de la incertidumbre mediante la simulación con métodos Monte Carlo. Ok, cuando se modifican o se actualizan ciertas variables, se modelan numerosos resultados utilizando una técnica matemática computarizada conocida como la simulación de Monte Carlo. Ok, este es un modelo informático utilizado para examinar cómo funcionan y se comportan los sistemas complejos. Este método simula varias posibilidades en un proceso difícil de resolver usando métodos matemáticos tradicionales. La simulación de Monte Carlo, cuando se utiliza en muchos campos, incluidos la banca, la ingeniería, la gestión de riesgos, la física, la evaluación del ciclo de vida. Ok, cuando la metodología se basa en los conceptos de aleatoriedad y probabilidad, en una simulación de Monte Carlo los números aleatorios generados por un generador de números aleatorios representan una distribución de probabilidad particular. Esta distribución de probabilidad se usa luego para determinar ciertas ocurrencias. Ok, los fundamentos de la simulación en Monte Carlo, la probabilidad y la aleatoriedad son la base de la simulación de Monte Carlo usando un generador de números aleatorios, como se lo mencioné anteriormente. El enfoque genera números aleatorios que luego se utilizan para representar una distribución de la probabilidad particular. Ok, los números aleatorios generados por el generador de números aleatorios reflejan una distribución de probabilidad particular. Esta distribución de probabilidad se puede mostrar en cualquier forma incluida en una distribución normal, una distribución uniforme o una combinación de las dos. Ok, en el desarrollo moderno de las computadoras y los software correspondientes ha dado lugar a un aumento del uso de la simulación con métodos de Monte Carlo como herramienta de análisis de las incertidumbres de los proyectos. Entonces, para los problemas que son difíciles, la simulación la simulación de Monte Carlo genera resultados aleatorios provenientes de factores probabilísticos, de forma tal que imita la aleatoriedad inherente al problema original. De esta manera, la solución de un problema muy complejo puede inferirse a partir de dichos resultados aleatorios. Ok, para efectuar un estudio de simulación, el primer paso es construir un modelo analítico que represente la situación real de la toma de decisiones. Ok, como siguiente tema, entonces tenemos lo que es el costo de capital promedio ponderado. Ok, la mayor parte del financiamiento en la etapa inicial de los emprendimientos proviene de aportaciones de capital social. Esto se debe a que no todas las empresas jóvenes tienen la oportunidad de utilizar financiamiento más económico como la deuda. A pesar de que puedan demostrar que del emprendimiento haya superado su punto de equilibrio y esté generando utilidades, si no cuentan con un historial crediticio y solvencia, los bancos les negarán los créditos o cobrarán altos intereses para cubrir el riesgo de impacto ante un contratiempo.
Por eso las empresas en etapa de desarrollo generalmente se capitalizan mediante capital semilla, particularmente si para crecer requiere de inversiones significativas en activos para producir un bien o si su servicio requiere de muchas horas de trabajo. En resumen, hay dos perfiles que aportarían ese capital necesario para hacer crecer un negocio. Los inversionistas compran acciones y acreedores que emiten préstamos a la empresa, siendo de su interés comprobar si una empresa será capaz de generar suficiente flujo de dinero para obtener rendimiento para crecer y cumplir con sus obligaciones financieras. Para esta tarea, ellos podrían aplicar un modelo de flujo de efectivo descontado. Con él se descuentan los ingresos que se espera la empresa genere tras haber percibido el financiamiento, implicando que se debe establecer una tasa de descuento adecuada para evaluar el proyecto y coincida con el riesgo inherente a la actividad de la empresa. Siendo una alternativa, el costo capital promedio ponderado se utiliza como tasa de descuento, que también se puede usar como variable objetiva a la armar la estructura de capital ideal. Esto es una combinación óptima de lo que serían las distintas fuentes de financiamiento que minimiza el costo de capital de una empresa. Ok, sin embargo, la mayoría de los casos es menor que la tasa de descuento recomendada por ciertas industrias con muchos riesgos como la agricultura. Por esta razón, una práctica conservadora que se puede tomar es aplicar un margen de error. Una empresa que quiere evitar un riesgo podría aumentar la tasa de descuento aún más, desde un 15% o un 20%, pero si se busca atraer inversionistas, uno podría manejar directamente sus modelos financieros, aunque solo sea temporalmente. Ok, como siguiente tema entonces tenemos lo que son los modelos no compensatorios. Esto no es más que un principio básico que constituye el fundamento de todos los modelos compensatorios, que implican una sola dimensión, es que los valores para todos los atributos deben convertirse a una escala de medida en común, tal como dólares o utilidad. Al hacer esto, es posible construir un índice conjunto en dólares o un índice de utilidad para cada alternativa. La forma de esta función que se emplea para calcular el índice llega a variar mucho. Por ejemplo, los valores del atributo convertido pueden ponderarse y luego sumarse o multiplicarse en forma secuencial. Sin que importe la forma funcional, el resultado final es que el buen rendimiento de un atributo es capaz de compensar el desarrollo deficiente de otro. Esto permite que se hagan negociaciones entre los atributos durante el proceso de selección de la mejor alternativa. Ok, tenemos entonces el siguiente tema, que es la determinación de la vida económica de un activo nuevo. Ok, una de las estimaciones más importantes que se realizan sobre los activos es la vida útil. Una estimación incorrecta de la vida útil de un activo puede generar una distorsión en el cálculo de la depreciación y por ende afectar los estados financieros. Ante la conversión a las normas internacionales de la información financiera, las NIF, era muy común que las empresas depreciaran sus activos utilizando tasas tributarias, sin tomar en cuenta el nivel de desgaste o deterioro real que sufren los activos fijos de acuerdo al padrón de su uso a lo largo de su vida útil. Esta situación trajo como consecuencia que los estados financieros figuren bienes que se encuentren totalmente depreciados, pero que continúan siendo utilizados. Ok, ¿qué es la vida útil de un activo? De acuerdo con las normas internacionales financieras, la vida útil es el periodo durante el cual se espera que un activo depreciable sea usado por la entidad o el número de unidades de producción o unidades similares que la entidad pueda esperar obtener del activo. El concepto de la vida útil de un activo tiende a considerarse eh, determinados elementos como el desgaste por el uso, los posibles cambios en la demanda, los bienes y servicios a cuya producción colabora la incidencia de factores naturales, como también la posible pérdida de vigencia del activo como consecuencia de la superación tecnológica. Ok, para fijar la vida útil de un activo, se deben considerar el periodo de tiempo estimado en el que puede generar beneficios económicos. La expectativa de vida del activo suele estar basada en experiencia previa con activos similares o con activos utilizados por las empresas del sector en que se desenvuelve la compañía o en algunos casos por el tiempo de vida recomendado por el fabricante. Si los principales componentes de un elemento del activo fijo tienen patrones diferentes de consumo de beneficios económicos, entonces la compañía distribuirá al costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará entonces los componentes por separado a lo largo de su vida útil. La determinación de la vida útil es fundamental para reconocer el gasto contable que representa el uso de los bienes
por efectos financieros, pero aún así frecuentemente puede resultar complicado estimar la vida útil de algunos activos, por lo que las empresas comparan sus estimaciones con experiencias anteriores y consultan peritos o consultan con el fabricante en caso de activos sensibles. Ok, finalmente voy a hablarles entonces sobre la estimación de los flujos de efectivo para un pequeño proyecto típico. Ok, como podemos ver en la imagen, los principales componentes que forman parte de lo que sería un proyecto típico sería el estudio económico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de gestión. Y es muy importante que las empresas cuenten con flujos de efectivos para conocer así eh, cómo van surgiendo a medida que va pasando el tiempo y que cuenten con la capacidad para realizar dicho proyecto. Ok, entonces el flujo de caja es un estado financiero que nos permite conocer cuáles serán las entradas y salidas estimadas de efectivo de una empresa o sus niveles de liquidez en cada uno de los periodos de operación. Para la evaluación de proyectos utilizamos el flujo de caja financiero o libre, que se diferencia de este estado al ser un instrumento calculado a partir de la información financiera proyectada de la iniciativa en este último, el que utilizamos a la hora de evaluar el proyecto a través de valor presente neto y la tasa interna de retorno. Ok, durante el proceso de evaluación financiera de un proyecto debemos obtener la estimación proyectada para cada uno de los periodos de la vida útil de la iniciativa, de los tres estados financieros principales, el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo o caja. Ok, entonces como una pequeña conclusión, entonces tenemos 5 conclusiones. Entonces, finalmente, puedo concluir que como estudiantes de ingeniería en operaciones debemos tener conocimientos generales sobre lo que es el flujo efectivo, sobre la evaluación de la incertidumbre, el costo de capital promedio ponderado, la vida económica de un activo, porque de eso dependerá una efectiva toma de decisiones. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Así que bueno, me despido. Saludos.